Ryder Montgomery tiró de las riendas con fuerza cuando su caballo se detuvo en seco, negándose a avanzar. El animal relinchó nervioso, moviendo las orejas hacia adelante, detectando algo que el vaquero aún no podía ver. En 3 años, recorriendo estos territorios, Ryder había aprendido una lección vital. Cuando tu caballo se asusta en el desierto, hay una buena razón para ello. Podían ser serpientes de cascabel, podían ser bandidos, o algo peor. Desmontó lentamente, calmando al animal con palmadas suaves en el cuello. El silencio del desierto de Arizona era absoluto, casi sobrenatural. Ni el zumbido de un insecto, ni el graznido de un buitre. Solo el viento caliente que arrastraba arena entre las rocas rojas. Ryder conocía ese silencio. Era el silencio de la muerte acechando. Entonces escuchó el sonido. Un gemido débil, casi imperceptible, arrastrado por el viento. Luego otro, y otro más. Subió a una formación rocosa cercana, protegiéndose los ojos del sol implacable del mediodía. Lo que vio le heló la sangre a pesar del calor abrasador. Un grupo de aproximadamente 40 personas avanzaba como fantasmas entre las dunas. Se tambaleaban, caían, se levantaban, algunos arrastraban a otros. Era una marcha hacia la muerte. Apaches. Ryder había vivido lo suficiente en estas tierras para reconocerlos, pero nunca los había visto así, derrotados, desesperados, al borde del colapso. Algo terrible les había sucedido. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Podía alejarse, seguir su camino hacia el rancho Miller donde lo esperaban para trabajar, o podía bajar de esa roca y enfrentar lo desconocido. Descendió. No olviden suscribirse al canal y déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saber de ustedes. Cuando Ryder llegó al grupo, el espectáculo era aún peor de cerca. Niños con los labios tan secos y agrietados. Mujeres sosteniendo bebés que ya no lloraban, un signo terrible de deshidratación extrema. Ancianos con los ojos vidriosos, mirando hacia la nada. Llevaban días sin agua. Eso era evidente. Un hombre se separó del grupo. Era alto, de complexión fuerte, a pesar del evidente agotamiento. Plumas de águila decoraban su cabello largo, y una cicatriz cruzaba su mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia aguda y una dignidad inquebrantable. Este era un líder, sin duda alguna. El hombre no dijo nada, simplemente miró a Ryder, evaluándolo. No era una mirada de súplica, sino de medición. ¿Era este extraño amigo o enemigo? ¿Oportunidad o amenaza? Ryder sacó lentamente su cantimplora y se la ofreció. El gesto era claro en cualquier idioma. El líder la tomó, pero en lugar de beber, caminó hacia una anciana que apenas podía mantenerse en pie. Le dio el agua a ella primero, luego a un niño, luego a otro. Solo después de que 5 personas hubieran bebido, él tomó un pequeño sorbo. Ese simple acto le dijo a Ryder todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de este hombre. «Gran oso», dijo el líder, señalándose a sí mismo. Su voz era ronca por la sed, pero firme. «Ryder», respondió el vaquero, imitando el gesto. Con señas y las escasas palabras que compartían, la historia comenzó a revelarse. Los soldados, la marcha forzada, el guía muerto, 3 semanas perdidos en territorio desconocido, el agua agotada, hace 2 días, la desesperación creciente con cada hora que pasaba bajo el sol despiadado. Ryder hizo cálculos rápidos en su mente. Su propia agua alcanzaría para mantenerlos vivos unas horas más, quizás, pero no era suficiente, ni cerca. Con el sol de la tarde aproximándose, el calor se volvería insoportable. Los más débiles comenzarían a caer. Primero los niños pequeños, luego los ancianos. En 24 horas, la mitad del grupo estaría muerto, a menos que... Un recuerdo destelló en su mente. Su abuelo, Jacob, viejo lobo Montgomery, un trampero legendario que había pasado 40 años en estas tierras. El anciano había vivido con diferentes tribus, aprendido sus secretos, sus rutas, sus lugares sagrados. En las noches junto al fuego, cuando Ryder era niño, el abuelo contaba historias.
donde el águila de piedra extiende sus alas, decía el viejo con esa voz áspera de tanto fumar tabaco de pipa. Allí la tierra esconde su tesoro más preciado. Cuando el sol está en lo alto y la sombra del águila señala hacia el este, camina 50 pasos. Allí, entre las rocas rojas, encontrarás lo que otros buscan y no hallan. Ryder nunca había necesitado buscar ese lugar, hasta ahora. Giró lentamente, escaneando el horizonte con ojos entrenados. Las formaciones rocosas se extendían en todas direcciones, caprichosas esculturas talladas por milenios de viento y agua. Entonces, en la distancia, la vio, una formación que desde cierto ángulo parecía un águila majestuosa, con las alas desplegadas, congelada en piedra roja. Su corazón comenzó a latir más rápido. Podía ser, tenía que ser. Señaló hacia las rocas. Agua, dijo claramente. Luego hizo el gesto de beber. Los ojos de Gran Oso se iluminaron con una chispa de esperanza, pero antes de que pudiera responder, una voz joven y furiosa cortó el aire. Un guerrero, no mayor de 25 años, se plantó frente a Ryder. Su cuerpo era puro músculo y tensión, como un puma listo para saltar. Sus ojos negros brillaban con furia y desconfianza. Habló rápidamente en apache, su voz elevándose, señalando a Ryder con movimientos acusadores. No hacía falta traducción. El mensaje era cristalino. Es una trampa. Los hombres blancos mienten. Nos llevarán a nuestra muerte. Otros 3 guerreros jóvenes se unieron a él, formando una barrera humana entre Ryder y el resto del grupo. Sus manos descansaban cerca de sus cuchillos. La situación se había vuelto peligrosa en segundos. Gran Oso levantó una mano, su voz resonando con autoridad. Habló en apache, sus palabras medidas pero firmes. El joven guerrero respondió con igual intensidad, claramente desafiando la decisión del jefe. Ryder permaneció inmóvil, las manos visibles y alejadas de su revólver. Un movimiento en falso, una señal de amenaza, y todo estallaría. 40 vidas pendían de un hilo. La discusión continuó. Gran Oso señaló a los niños, a los ancianos. El joven guerrero señaló a Ryder, luego hacia el horizonte vacío. Sus argumentos eran apasionados, desesperados incluso. Finalmente, Gran Oso habló con tal autoridad que hasta las piedras parecieron escuchar. El joven guerrero, claramente furioso, pero obligado a obedecer, dio un paso atrás. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaron a Ryder. Era una promesa silenciosa. Te estaré vigilando, un error, y serás el primero en caer. Gran Oso se volvió hacia Ryder. Espíritu de tormenta, dijo, señalando al joven guerrero. Mi sobrino, no confía. Luego se señaló a sí mismo. Pero yo elijo confiar. Ryder asintió lentamente. Comprendía perfectamente. La confianza no se había ganado. Solo se había pospuesto su ausencia. Montó su caballo y comenzó a avanzar hacia el águila de piedra. Detrás de él, 40 almas lo seguían, y entre ellas sentía el peso de una mirada llena de sospecha clavada en su espalda. O encontraba agua, o todos morirían en el desierto, incluido él. El sol parecía un disco de hierro fundido, colgado sobre sus cabezas mientras Ryder guiaba al grupo hacia las formaciones rocosas. Cada paso levantaba nubes de polvo que se pegaban a la piel sudorosa, convirtiendo a todos en estatuas de barro. El silencio era opresivo, roto solo por el arrastre de pies agotados sobre la arena. Ryder sentía la presión como un peso físico sobre sus hombros. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si la historia de su abuelo era solo eso, una historia? El viejo Jacob había contado muchos relatos junto al fuego, algunos verdaderos, otros adornados con la imaginación de un hombre que amaba una buena narrativa. Detrás de él, escuchó el sonido de alguien cayendo. Se giró para ver a una mujer joven de rodillas en la arena, demasiado débil para continuar. Antes de que pudiera reaccionar, Espíritu de Tormenta ya estaba allí, levantándola con sorprendente gentileza. La cargó sobre sus hombros sin esfuerzo aparente, aunque Ryder notó el temblor en sus piernas. Incluso los guerreros más fuertes estaban al límite. «Debemos apurarnos», dijo Gran Oso en su inglés entrecortado.
acercándose a Ryder. 2 horas, quizás 3. Después... No terminó la frase. No hacía falta. Ryder espoleó suavemente a su caballo, acelerando el paso, tanto como se atrevía sin dejar atrás a los más débiles. Las rocas del Águila estaban más cerca ahora, alzándose majestuosas contra el cielo azul despiadado. Desde esta distancia, la ilusión era perfecta, alas extendidas, cabeza inclinada, como si el ave de piedra vigilara eternamente el desierto. Cuando finalmente llegaron a la base de la formación, Ryder desmontó y estudió las rocas intensamente. El sol estaba casi en su punto más alto. Según la historia de su abuelo, la sombra del águila señalaría el camino al mediodía exacto. Pero el sol aún no estaba en posición. «Tenemos que esperar», dijo Ryder, señalando hacia arriba. La expresión de Gran Oso se oscureció. Espíritu de tormenta, que había dejado a la mujer bajo la escasa sombra de un cactus gigante, se acercó con pasos furiosos. Habló rápidamente, su voz cargada de acusación. Señaló al sol, luego a los niños sedientos, luego a Ryder. «Dice que nos has traído aquí para morir», tradujo Gran Oso con voz cansada. «Dice que mientras esperamos, la muerte nos encuentra». Ryder mantuvo la calma, aunque su propio corazón latía con fuerza. «Díganle que si nos movemos ahora sin saber hacia dónde, moriremos con seguridad. Esto es una apuesta, lo sé, pero es la única que tenemos». Gran Oso tradujo. Espíritu de tormenta escupió en la arena a los pies de Ryder, un insulto claro en cualquier cultura. Pero no se fue. Se quedó allí, brazos cruzados, vigilando cada movimiento del vaquero. Los minutos se arrastraron como horas. Ryder observaba la sombra del águila moverse con agonizante lentitud sobre la arena. Los niños ya no lloraban, un silencio que era 1000 veces peor que cualquier llanto. Algunas de las mujeres cantaban en voz baja, canciones que Ryder no entendía pero cuyo significado era universal. Oraciones, súplicas a los dioses por un milagro. Un bebé comenzó a convulsionar en brazos de su madre. La mujer gritó, un sonido de pura desesperación que heló la sangre de todos. Gran Oso corrió hacia ella, tomó al pequeño en sus brazos, meciéndolo con urgencia. Los labios del bebé estaban azules. ¡Ahora!, gritó Espíritu de Tormenta, señalando a Ryder con furia. ¡Ya no hay tiempo! Ryder miró hacia arriba. La sombra casi estaba en posición. Casi, pero el bebé tomó una decisión. Sacó su cantimplora, la última agua que le quedaba, y se la entregó a Gran Oso. Para el niño, solo unas gotas en los labios. Gran Oso lo miró con sorpresa, luego con algo parecido al respeto. Humedeció los labios del bebé con cuidado. El pequeño tosió, luego comenzó a llorar débilmente. Era el sonido más hermoso que Ryder había escuchado en su vida. La madre tomó al niño, llorando y susurrando agradecimientos que Ryder no necesitaba entender. Espíritu de Tormenta observó la escena, su expresión ilegible. Por un momento, algo cambió en sus ojos, pero la desconfianza regresó rápidamente. «La sombra», dijo Gran Oso de repente, señalando. Ryder giró. El águila de piedra proyectaba ahora su sombra perfectamente hacia el este, como una flecha oscura sobre la arena brillante. Era el momento. Comenzó a contar pasos desde la base de la roca, siguiendo la línea de la sombra. 10, 20, 30. Su corazón latía cada vez más fuerte. 40, 50. Se detuvo. Frente a él había solo más arena y rocas dispersas. Nada. No había nada. Un murmullo recorrió al grupo. Espíritu de Tormenta soltó una risa amarga y comenzó a caminar hacia Ryder con intenciones claramente hostiles. Pero Ryder no se dio por vencido. Se arrodilló, comenzando a apartar arena con las manos. Tenía que estar aquí, tenía que estarlo. Sus dedos tocaron algo. Piedra. Pero no piedra natural. Piedra trabajada, tallada por manos humanas. «¡Ayúdenme!», gritó. Gran Oso y varios otros corrieron hacia él. Juntos comenzaron a excavar, apartando arena que había acumulado quién sabe cuántos años. Pronto revelaron una estructura, rocas dispuestas en círculo, sellando algo. Espíritu de Tormenta se unió a ellos, su curiosidad venciendo su hostilidad por el momento.
Trabajaron febrilmente, moviendo piedras que pesaban tanto que necesitaban 3 hombres para cada una. Finalmente, la última piedra se movió. Un sonido burbujó desde abajo. Luego, como si la tierra misma suspirara con alivio, el agua comenzó a brotar. No era una fuente dramática, no era un chaser, era un flujo constante y hermoso de agua cristalina que llenó rápidamente el espacio entre las rocas, formando un pequeño estanque. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, el caos estalló. Las personas se lanzaron hacia el agua, algunos llorando, otros riendo histéricamente. Las madres llevaban a sus hijos, los jóvenes ayudaban a los ancianos. El sonido de agua siendo bebida, de manos sumergidas, de gritos de alegría llenó el aire del desierto. Ryder se apartó, dejándolos beber primero. Se sentó sobre una roca, las piernas temblando por el alivio. Lo había logrado. El viejo Jacob había dicho la verdad. Gran Oso se acercó, su rostro todavía goteando agua. No dijo nada. Simplemente colocó su mano sobre el hombro de Ryder y apretó. El gesto decía más que 1000 palabras. Incluso Espíritu de Tormenta, desde la distancia, lo observaba con una expresión diferente. No era amistad, todavía no, pero la hostilidad pura había desaparecido, reemplazada por algo más complejo. Ryder sonrió para sí mismo. 40 vidas salvadas. No era un mal día de trabajo. Pero lo que no sabía era que este era solo el comienzo. Las verdaderas pruebas aún estaban por venir. 3 días habían pasado desde el descubrimiento del manantial. El campamento Apache había cobrado vida de manera notable. Los niños corrían y jugaban entre las rocas, sus risas rebotando en las paredes de piedra. Las mujeres habían organizado las tiendas en círculo alrededor del agua, creando un pequeño oasis de vida en medio del desierto implacable. Los ancianos se sentaban a la sombra, recuperando fuerzas, contando historias de tiempos mejores. Ryder había planeado partir al segundo día. Su trabajo estaba hecho, después de todo, pero algo lo retenía. Quizás era la gratitud silenciosa en los ojos de la gente. Quizás era la forma en que los niños habían comenzado a seguirlo, curiosos por este extraño hombre blanco que les había salvado la vida. O quizás era simplemente que, por primera vez en años, no se sentía como un solitario vagando sin rumbo. Esa tarde, mientras Ryder preparaba su caballo para finalmente partir, un joven guerrero se acercó corriendo. «Gran Oso te llama», dijo en un inglés sorprendentemente bueno. «Es importante, muy importante». Ryder siguió al mensajero hasta la tienda más grande del campamento. Era una estructura impresionante, decorada con símbolos que no comprendía, pero que claramente tenían un significado profundo. 2 guerreros custodiaban la entrada, sus rostros serios, pero no hostiles. Dentro, la tienda era más espaciosa de lo que parecía desde afuera. Gran Oso estaba sentado sobre pieles finamente trabajadas, rodeado por los ancianos del consejo. El humo de hierbas aromáticas llenaba el aire, creando una atmósfera casi ceremonial. A un lado, Espíritu de Tormenta observaba con expresión inescrutable. «Siéntate, amigo Ryder», dijo Gran Oso, señalando un lugar frente a él. Ryder obedeció, sintiendo que algo importante estaba por suceder. El jefe lo estudió en silencio durante un largo momento, como si pesara cada palabra antes de hablar. «Has salvado a mi pueblo», comenzó Gran Oso finalmente. 40 vidas que estaban destinadas a terminar en la arena. Niños que ahora crecerán. Ancianos que verán un amanecer más. Esto no es algo pequeño. Ryder asintió, incómodo con el elogio. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», interrumpió uno de los ancianos con voz grave. «No cualquiera. Muchos habrían pasado de largo. Otros habrían pedido pago primero. Tú diste tu última agua a un bebé moribundo sin pensarlo 2 veces. En mi cultura», continuó Gran Oso, «una deuda de vida es sagrada. No puede quedarse sin pagar. El honor de mi pueblo exige que te ofrezcamos algo de igual valor a lo que nos has dado». El jefe hizo una señal. Las cortinas de la tienda se abrieron y comenzaron a entrar mujeres. Una tras otra, formaron una fila frente a Ryder. Eran jóvenes, todas hermosas,
vestidas con sus mejores ropas tradicionales. Contó rápidamente. 22 en total. El corazón de Ryder comenzó a latir más rápido, una sensación de inquietud creciendo en su pecho. Estas son las mujeres solteras de nuestra tribu, explicó Gran Oso con solemnidad. Hijas, sobrinas, primas, cada una de ellas ha acordado este honor. Te las ofrezco a todas, serán tus esposas, te darán hijos fuertes, cuidarán tu hogar. Epsi-Senindir, todas son tuyas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ryder miró las caras de las mujeres. Algunas parecían curiosas, otras tímidas, algunas incluso sonreían levemente, pero una en particular captó su atención. Era alta, con rasgos delicados y ojos que brillaban con una inteligencia aguda. Llevaba un collar de turquesas que destacaba contra su piel bronceada. Ella no sonreía. Lo miraba con una intensidad que lo hacía sentir como si pudiera ver directamente en su alma. «Esta es mi hija, Cielo Estrellado», dijo Gran Oso, notando la dirección de la mirada de Ryder. «La más valiosa de todas. Ella también es tuya si la quieres». Ryder sintió como si el aire se hubiera vuelto más pesado. ¿Cómo podía rechazar esto sin ofender mortalmente a todo el pueblo? Pero, ¿cómo podía aceptar? La idea misma era absurda. 22 esposas. Era impensable. Entonces notó la expresión de espíritu de tormenta. El joven guerrero estaba rígido como una piedra, sus puños apretados hasta que los nudillos se volvieron blancos. Sus ojos no estaban en Ryder, sino en Cielo Estrellado. Y en esos ojos había algo inconfundible. Amor mezclado con agonía. Todo encajó en un instante. Espíritu de tormenta amaba a Cielo Estrellado. Probablemente habían crecido juntos, compartidos sueños de un futuro común. Y ahora, el honor de la tribu exigía que ella fuera ofrecida a un extraño. La tensión en la tienda era palpable. Algunos de los ancianos asentían con aprobación ante la generosidad de la oferta. Otros observaban a Ryder con curiosidad, esperando su respuesta. Las mujeres permanecían en silencio, pero sus ojos hablaban volúmenes. Algunas parecían esperanzadas, otras resignadas. «Gran Oso», comenzó Ryder cuidadosamente, eligiendo cada palabra como si caminara sobre hielo delgado. «Este honor que me ofreces es más grande de lo que puedo expresar». El jefe asintió, esperando. «Pero debo ser honesto contigo. En mi cultura, un hombre toma solo una esposa, y esa elección debe ser basada en algo más que gratitud o deber». Un murmullo recorrió el consejo. Algunos ancianos fruncieron el ceño. Espíritu de Tormenta se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora fijos en Ryder con intensidad renovada. «¿Rechazas nuestro regalo?», preguntó uno de los ancianos, su voz teñida de ofensa. «¿Consideras a nuestras mujeres indignas?». «No, no es eso en absoluto», se apresuró a aclarar Ryder. «Cada una de estas mujeres honraría a cualquier hombre, pero...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. Cielo Estrellado seguía mirándolo, su expresión imposible de leer. ¿Qué pensaba ella de todo esto? ¿Tenía voz en la decisión? De alguna manera, Ryder lo dudaba. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Esta no es una decisión que pueda tomarse a la ligera». Gran Oso intercambió miradas con los ancianos. Hubo una breve conversación en apache, voces bajas pero intensas. Finalmente, el jefe asintió. «Te daremos hasta que el sol se levante mañana», dijo. «Pero debes entender, Ryder, esta deuda debe pagarse. Si no aceptas nuestras mujeres, debes ofrecer otra forma de saldar la cuenta. El honor lo exige». Las mujeres fueron despedidas, saliendo en silencio de la tienda. Cielo Estrellado fue la última en irse. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás, directamente a Ryder. Sus labios se movieron, formando palabras silenciosas que solo él pudo ver. «Por favor, no». Luego desapareció en la noche. Ryder salió de la tienda con la cabeza dando vueltas. Espíritu de Tormenta lo alcanzó afuera, agarrándolo del brazo con fuerza suficiente para hacer daño. «Si la tocas»,
susurró el guerrero en inglés perfecto, su voz como vidrio roto. Si la tomas de mí, juro por todos los espíritus que... No voy a hacerlo, interrumpió Ryder. Pero necesitamos hablar. Tú y yo. Ahora. Los dos hombres se miraron bajo las estrellas del desierto. Entre ellos, una tensión que podía cortarse con cuchillo. Pero también, por primera vez, un entendimiento tentativo. Algo estaba a punto de cambiar, para todos. Ryder y Espíritu de Tormenta caminaron en silencio hasta el borde del campamento, donde las luces de las fogatas apenas alcanzaban. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo el desierto podía ofrecer. Miles de puntos de luz en un cielo negro como el terciopelo. El viento nocturno traía un alivio temporal del calor del día. Tu inglés es perfecto, dijo Ryder finalmente, rompiendo el silencio. Misioneros, respondió Espíritu de Tormenta con amargura, antes de que nos expulsaran de nuestras tierras. Me enseñaron su idioma, sus costumbres. Pensaron que podrían hacerme olvidar quién soy. Hizo una pausa. No pudieron. Se sentaron sobre unas rocas, manteniendo una distancia prudente entre ellos. Espíritu de Tormenta miraba hacia el campamento, donde una fogata marcaba la ubicación de la tienda de Granoso. Cielo Estrellado y yo hemos estado prometidos desde niños, dijo el guerrero, su voz cargada de emoción contenida. Cuando ella tenía 10 años y yo 12, nuestras familias acordaron la unión. Hemos esperado, preparándonos para el día en que finalmente seríamos uno. ¿Ella te ama?, preguntó Ryder. Con cada aliento que toma, respondió Espíritu de Tormenta sin dudar. Como yo la amo a ella. Pero ahora... Su voz se quebró. El honor de mi tío es más fuerte que mi corazón. Si él ha dado su palabra, no puedo desafiarlo abiertamente sin traer vergüenza a mi familia. Ryder observó al joven guerrero. Podía ver el conflicto desgarrándolo por dentro. Amor contra deber, deseo contra honor. Era una batalla que ningún hombre debería tener que pelear. No la tomaré, dijo Ryder firmemente. A ella ni a ninguna de las otras. No es correcto. Espíritu de Tormenta lo miró con sorpresa y algo parecido a la esperanza. ¿Lo dices en serio? Completamente. Pero hay un problema. Tu tío dice que el honor exige pago por la deuda de vida. Si rechazo a las mujeres, debo ofrecer otra cosa. El guerrero asintió lentamente, pensando. En nuestra cultura hay otra forma. Si un hombre rechaza un regalo de honor, puede demostrar su valía de otra manera, a través de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas de habilidad, fuerza, sabiduría. Si las pasas, ganas el derecho de proponer tu propia solución a la deuda. Si fallas... Espíritu de Tormenta dejó la frase sin terminar, pero el significado era claro. ¿Y tú me ayudarías con esto?, preguntó Ryder. ¿Por qué? Hace 3 días querías verme muerto. Espíritu de Tormenta fue silencioso por un momento largo. Porque vi lo que hiciste. Diste tu última agua a un bebé moribundo. Cuando encontraste el manantial, bebiste al último, después de que todos los demás hubieran saciado su sed. Estos no son actos de un hombre malo. Hizo una pausa. Y porque si me ayudas a mantener a Cielo Estrellado, estaré en deuda contigo. Ryder extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Espíritu de Tormenta miró la mano extendida, luego la tomó firmemente. Un trato. La mañana siguiente, Ryder se presentó ante el consejo. Granoso y los ancianos estaban reunidos nuevamente, sus rostros serios y expectantes. Las 22 mujeres también estaban presentes, sentadas en semicírculo. Cielo Estrellado mantenía los ojos bajos, pero Ryder notó cómo sus manos temblaban levemente. He tomado mi decisión, anunció Ryder. Con todo el respeto hacia estas honorables mujeres, no puedo aceptarlas como esposas. No porque sean indignas, sino porque mi corazón no puede dividirse entre tantas. Sería deshonesto de mi parte. Un murmullo de sorpresa y confusión recorrió la asamblea. Uno de los ancianos se puso de pie, claramente ofendido. ¿Entonces rechazas nuestro regalo más preciado? ¿Insultas a nuestras hijas?
No insulto a nadie, respondió Ryder con calma, pero solicito el derecho antiguo de las pruebas. Déjenme demostrar mi valía de otra manera, y propondré una solución diferente a esta deuda de honor. Gran Oso se inclinó hacia adelante, sus ojos estudiando a Ryder intensamente. ¿Conoces nuestras costumbres? Espíritu de Tormenta me ha instruido, dijo Ryder, notando la sorpresa en los rostros de muchos al escuchar esto. El jefe miró a su sobrino, quien asintió una vez. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que Ryder no pudo interpretar completamente. Muy bien, dijo Gran Oso finalmente. Te daremos 3 pruebas. La primera, una carrera de caballos hasta las Rocas Gemelas y de regreso. La segunda, rastrear y encontrar al ciervo fantasma del valle sin matarlo. La tercera, un combate de resistencia con nuestro mejor guerrero. ¿Quién es tu mejor guerrero?, preguntó Ryder, aunque ya sospechaba la respuesta. Yo, dijo Espíritu de Tormenta poniéndose de pie. Había un brillo en sus ojos, algo que Ryder no pudo descifrar completamente. ¿Era diversión? ¿Respeto? ¿Desafío? Acepto las 3 pruebas, declaró Ryder. La primera prueba comenzó al mediodía. Todo el campamento se reunió para observar. Las Rocas Gemelas eran 2 formaciones idénticas que se alzaban en el horizonte, a lo que Ryder estimó serían unas 5 millas de distancia. El terreno entre el campamento y las rocas era traicionero. Arena suelta, rocas dispersas, cactus que podían destrozar las patas de un caballo descuidado. Espíritu de Tormenta sería su oponente en esta carrera también. El guerrero montaba un magnífico caballo pinto, claramente criado para velocidad y resistencia. El animal era más joven y probablemente más rápido que el caballo de Ryder. Las reglas son simples, explicó Gran Oso. Rodeen ambas rocas gemelas y regresen. El primero en cruzar esta línea gana. No hay otras restricciones. Los 2 jinetes se alinearon. Ryder podía sentir la tensión en su caballo, el animal percibiendo la emoción en el aire. Miró a Espíritu de Tormenta, quien le devolvió la mirada con intensidad. «Que gane el mejor», dijo el guerrero. «Que así sea», respondió Ryder. Gran Oso levantó su brazo. El silencio cayó sobre la multitud. Luego, con un grito que resonó en el desierto, dejó caer el brazo. Ambos caballos salieron disparados en una explosión de arena y velocidad. Espíritu de Tormenta tomó la delantera inmediatamente, su caballo más joven demostrando su superioridad en los primeros 100 metros. Pero Ryder no intentó alcanzarlo todavía. Conocía a su caballo, sabía que el animal tenía más resistencia que velocidad pura. Esta era una carrera larga, no un sprint. Cruzaron el primer tramo de arena abierta. Espíritu de Tormenta mantenía una ventaja de 3 longitudes de caballo. Luego, llegaron al campo de rocas. Aquí, la velocidad pura era menos importante que la agilidad y el juicio. Ryder comenzó a cerrar la brecha. Su caballo navegaba entre las rocas, con la confianza de años de experiencia en terreno difícil. Espíritu de Tormenta, en su prisa, tuvo que reducir la velocidad varias veces para evitar piedras peligrosas. Para cuando alcanzaron las Rocas Gemelas, estaban empatados, dieron la vuelta a las formaciones casi al mismo tiempo. Ahora venía el regreso, y ambos caballos ya estaban respirando pesadamente. El verdadero desafío apenas comenzaba. Espíritu de Tormenta espoleó a su caballo, tratando de romper el empate, pero Ryder notó algo. El pinto estaba comenzando a cojear levemente. Había pisado mal entre las rocas. Podía ganar. Todo lo que tenía que hacer era presionar su ventaja. Pero entonces recordó por qué estaba haciendo esto. No era para humillar a Espíritu de Tormenta. Era para ganarse el respeto del pueblo y el derecho a ofrecer una solución diferente. Redució ligeramente su velocidad, manteniéndose junto al guerrero en lugar de adelantarlo. Espíritu de Tormenta lo miró, confundido. «¿Qué haces?» «Tu caballo está herido», gritó Ryder sobre el viento. «No gravemente, pero suficiente». «Entonces gana». «No necesito ganar, solo necesito demostrar que soy digno».
Cruzaron la línea de meta juntos, en empate perfecto. La multitud estalló en murmullos confusos. Un empate no era común en las pruebas tradicionales. Granoso se puso de pie, observando a ambos jinetes mientras desmontaban. Espíritu de Tormenta inspeccionaba la pata de su caballo, confirmando la leve cojera que Ryder había notado. Un empate, declaró uno de los ancianos. Esto complica las cosas. No, interrumpió Espíritu de Tormenta, sorprendiendo a todos. Ryder ganó. Él vio que mi caballo estaba herido y eligió no aprovecharse. Eso es más que velocidad. Eso es honor. Granoso asintió lentamente, una expresión de aprobación cruzando su rostro. La primera prueba está completa. Descansen. Mañana al amanecer, la segunda prueba, encontrar al ciervo fantasma. Esa noche, mientras Ryder se preparaba para dormir bajo las estrellas, Cielo Estrellado se acercó silenciosamente a su campamento. Llevaba una manta tejida sobre los hombros y en sus manos, un cuenco humeante. «Te traje comida», dijo en inglés entrecortado. «Debes estar fuerte para mañana». Ryder aceptó el cuenco con gratitud. Era un guiso de carne seca y hierbas del desierto. Simple pero nutritivo. «Gracias. Tu inglés es bueno». «Espíritu de Tormenta me enseñó», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Él aprendió de los misioneros y luego me enseñó a mí. Decía que conocer el idioma de otros nos hace más fuertes». Se sentó a una distancia respetuosa, mirando hacia las estrellas. «¿Por qué haces esto? Podrías simplemente irte. Nadie te detendría ahora». «Porque lo correcto no siempre es lo fácil», respondió Ryder. «Y porque dos personas que se aman no deberían ser separadas por tradición». Los ojos de Cielo Estrellado brillaron con lágrimas reprimidas. «Espíritu de Tormenta te ha contado». «Me lo contó, y puedo ver en tus ojos que es verdad». «Mi padre es un hombre bueno», dijo ella suavemente, «pero a veces el honor lo ciega. Cree que está haciendo lo correcto, pagando una deuda sagrada. No veo el dolor que causa». «Lo verá», prometió Ryder. «Solo necesito pasar estas pruebas, y tendré el derecho de proponer mi propia solución». «¿Y cuál es esa solución?» Ryder sonrió. «Ya lo verás». El amanecer pintó el desierto de oro y púrpura. La segunda prueba era quizás la más difícil: encontrar al legendario ciervo fantasma. Según Espíritu de Tormenta, quien nuevamente le había dado información durante la noche, el ciervo era un animal casi mítico, que aparecía y desaparecía en el valle como el viento. Muchos cazadores habían pasado semanas buscándolo sin éxito. «La clave no es perseguirlo», había dicho el guerrero, «es entenderlo. El ciervo no es tu enemigo, es un espíritu que prueba tu paciencia y tu respeto por la tierra». Ryder partió solo, llevando solo una cantimplora y un pañuelo rojo que debía atar al cuerno del ciervo como prueba del encuentro. La regla era clara: no podía dañar al animal de ninguna forma. Pasaron las horas. Ryder exploró el valle, buscando señales, huellas, marcas de pastoreo, excrementos. Encontró pistas, pero todas parecían conducir a callejones sin salida. El sol subía, convirtiendo el valle en un horno. Entonces recordó algo que su abuelo solía decir: «Los animales salvajes tienen rutinas: agua al amanecer, sombra al mediodía, pastoreo al atardecer». Era mediodía. El ciervo estaría buscando sombra. Ryder cambió su estrategia. En lugar de rastrear activamente, buscó el mejor lugar de sombra en el valle, un pequeño cañón con paredes altas y un arroyo delgado. Se escondió entre las rocas y esperó. La paciencia fue recompensada 2 horas después. El ciervo apareció, tan silencioso como un susurro. Era magnífico. Pelaje blanco como la nieve con manchas grises, cuernos que brillaban al sol como hueso pulido. Sus ojos eran inteligentes, alertas. Ryder permaneció completamente inmóvil. El ciervo se acercó al arroyo, bebió, luego levantó la cabeza, olfateando el aire. Sabía que alguien estaba cerca.
En lugar de acercarse agresivamente, Ryder comenzó a hablar en voz baja, un murmullo constante de palabras sin sentido. Solo el tono importaba. Calmo, pacífico, sin amenaza. Lentamente, muy lentamente, sacó el pañuelo rojo. El ciervo lo observaba, indeciso entre la huida y la curiosidad. Ryder extendió el pañuelo, dejándolo flotar en la brisa. El color rojo brillante capturó la atención del animal. Paso a paso, Ryder se acercó, manteniendo la voz baja y constante, los movimientos fluidos y predecibles. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió el pañuelo hacia el ciervo. El animal olfateó la tela. Luego, sorprendentemente, inclinó la cabeza. Con manos temblorosas por la emoción contenida, Ryder ató el pañuelo alrededor del cuerno izquierdo del ciervo. El animal lo toleró por un momento. Luego, con un movimiento súbito, saltó hacia atrás y desapareció entre las rocas, como si nunca hubiera estado allí. Ryder exhaló profundamente. Lo había logrado. Cuando regresó al campamento esa tarde, los ancianos lo miraron con escepticismo, hasta que varios exploradores confirmaron haber visto al ciervo con el pañuelo rojo. La noticia se difundió rápidamente. Algunos decían que era magia, otros que los espíritus favorecían a Ryder. 2 pruebas completas, declaró Granoso esa noche. Mañana, la última, combate de resistencia con espíritu de tormenta. El día final amaneció con tensión palpable. Todo el campamento formó un círculo grande en la arena. Las reglas del combate de resistencia eran simples pero brutales. Los 2 hombres lucharían sin armas hasta que uno no pudiera continuar o se rindiera. No estaba prohibido golpear, pero el objetivo principal era demostrar fuerza, resistencia y técnica. Ryder y Espíritu de Tormenta se enfrentaron en el centro del círculo. Ambos habían quitado sus camisas, exponiendo torsos marcados por cicatrices de heridas duras. «No te contengas», murmuró Espíritu de Tormenta. «Si esto va a funcionar, debe parecer real». «Lo será», respondió Ryder con una media sonrisa. Granoso dio la señal. Espíritu de Tormenta atacó primero, moviéndose con la gracia de un depredador. Ryder bloqueó, contraatacó, recibió un golpe en las costillas que le robó el aliento. Se trabaron en un forcejeo de fuerza pura, músculos tensos, pies buscando ventaja en la arena. La lucha continuó bajo el sol ardiente. Minutos se convirtieron en 1 hora. Ambos hombres sudaban intensamente, respiraban pesadamente, sus cuerpos gritando por descanso. Pero ninguno se rendía. La multitud observaba en silencio asombrado. Raramente una prueba de resistencia duraba tanto. Estos 2 hombres eran parejos en fuerza y determinación. Finalmente, después de casi 2 horas, ambos cayeron de rodillas simultáneamente, completamente agotados. Espíritu de Tormenta extendió su mano. Ryder la tomó. Se ayudaron mutuamente a ponerse de pie. «Empate», declaró Granoso, y por primera vez en días sonreía ampliamente. «Has probado tu valía más allá de toda duda, Ryder Montgomery. Ahora tienes el derecho de proponer tu solución a la deuda de honor». Ryder, todavía respirando con dificultad, se volvió hacia el jefe. «Mi propuesta es esta. No quiero esposas. Quiero algo más valioso. Quiero construir un puesto de comercio aquí, junto al manantial. Un lugar donde tu pueblo pueda intercambiar artesanías, pieles y conocimientos con comerciantes que yo traeré. Un lugar de paz y prosperidad». Hizo una pausa. «Y pido que Cielo Estrellado sea libre de elegir su propio esposo». El campamento estalló en conversaciones. Granoso miró a su hija, quien mantenía los ojos bajos, pero con las manos firmemente entrelazadas con las de Espíritu de Tormenta. El jefe suspiró profundamente, luego sonrió. «Aceptado».